¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles este 3 en la misma. Para los amigos que quizás no conocen la sección del canal, la mecánica o la temática de este 3 en la misma, tres marcas que comercializan, fabrican o distribuyen una misma unidad. En este caso, como estamos viendo, 3 pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones, de 10 pulgadas o 254 milímetros. En este caso tenemos una de las más queridas por mí, bueno, la línea Robust, la verdad que ha trabajado muchísimo. Tiene un gran parecido, por no decir mucha similitud, con la querida Stanley doble cremallera, 7 posiciones, que yo tanto muestro y cuento sus bondades en el canal. Pero no estamos hablando de esa, sino estamos hablando de estas tres. La verdad, una resistencia, huellas de las batallas que ha tenido, ya sea trabajando en domicilios, en obra, sumergida en agua. Después, obviamente, siempre con una limpieza adecuada. La herramienta verdaderamente se comporta muy bien, una anatomía interesante, una linda unidad para los fanáticos, los seguidores de la línea Robust. Yo me considero bastante fanático de la línea. Tengo varias unidades, distintos ítems de la marca. Y la verdad que estoy bastante satisfecho con todas las unidades. Sacando algunas épocas, algunas líneas de la marca que por ahí no alcanzaron del todo las expectativas, pero son muy mínimas, muy aisladas, créanme. Quizás por ahí puedan ver cuando haga de este 3 en la misma una segunda parte, dado que hay muchas unidades para mostrar de este tipo. Hay una de doble cremallera recta, que es la línea anterior de Robust, que si bien no era mala, por ahí había mejores. Como en este caso también, pero en mi preferencia, la verdad, que van muy bien. Después, bueno, con iguales características, tenemos la línea Irimo 634. Bueno, la ventaja de esta Pico del Oro es que su cabeza es mucho más alargada y fina, pudiendo ingresar en lugares que quizás la anterior no, pero créanme que es una muy linda opción al momento de desarrollar tareas de plomería, lo mismo que la anterior, creo que lo dije. La verdad, son buenas unidades. Elegí tres más o menos de la misma calidad. Podría trabajar y desempeñar tareas como de hecho lo he realizado con cada una de ellas y sacando las preferencias que uno puede tener. Las tres funcionan muy bien. Esta es la que me han mandado a modo de cambio la gente de Irimo, están los videos en el canal. Es la nueva generación. Yo mandé una de cremallera simple, me mandaron la de doble cremallera, 7 posiciones. Muy contento con su tope para que no se pase en caso de zafarse. Y nos veamos con un machucón importante en los dedos. Observen que puede ser peligroso en algunos aspectos las tareas cotidianas, con quizás herramientas que no son del todo adecuadas. Si bien esto, ustedes saben que no me pasó trabajando con una Pico del Oro, pero como digo siempre, la 224 de Baco me ha dejado más de un sobrehueso que aparece en alguna que otra radiografía. Bueno, y por último, tenemos de la línea Experto esta unidad que obedece al 3 en la misma, doble cremallera, 7 posiciones, 250 milímetros, pero para mi preferencia, si bien tiene una anatomía muy cómoda, quizás no tiene las cualidades que tiene la Irimo y la Robust, que su cabeza es más fina y alargada. Esta es más bien para trabajar en lo que es ajuste de caños, polipropileno o galvanizado. No ha habido diferencias, créanme que
La he probado, la he exigido y ha dado buen resultado. Una muy linda unidad, bueno, con sus mangos rojos, se destaca por sobre las demás, ¿no? Se diferencia un poco, si bien quizás la palabra no es se destaca, sino que se diferencia. Podría poner también alguna de las doble cremallera de Stanley, que tengo mangos anaranjados, mangos amarillos y negros. Pero bueno, en este momento estamos haciendo se vendrá otro donde vamos a tener unas unidades interesantes para comparar, la Baco doble cremallera, la Stanley doble cremallera, y les dejo para que opinen cuál puede ser la tercera opción, pero créanme que va a estar bastante entretenido. Para cerrar este 3 en la misma, 3 marcas, una misma unidad, en mi experiencia, en mi experiencia personal, pongo en primer lugar, por un aprecio, un apego personal y una confianza que me ha transmitido a través del tiempo, la Robur. En segundo lugar, por una cuestión de anatomía nomás, porque la Experto se ha comportado excelentemente en el desarrollo de instalaciones. Vieron que yo trabajo con mucho polipropileno roscado de media a 1,25 pulgadas, 1,5 pulgadas a veces, y la utilizo, si bien en esos diámetros que mencioné a lo último, por ahí es chica, pero bueno, hasta 1 pulgada va perfecto. En tercer lugar pongo la Experto. Bueno, espero les sirva, espero los haya entretenido, y al momento de elegir alguna opción de picos del oro, tengan presente este video, dado que bueno, todas las unidades han sido probadas, utilizadas, pasadas en algunos casos de fuerza, y verdaderamente no han presentado síntomas de fatiga algún juego mínimo, pero nada que no presenten algunas de renombre. Observen esta, que es de las más nuevitas, la recibimos juntos, ya viene con un pequeño juego de fábrica. Así que bueno, espero les sirva al momento de elegir una unidad. Vamos a cerrar este 3 en la misma. Después voy a subir un video que se lo merece la gente de NRuchi, o sea, se merece que haga el video como hice de Irimo y el video de Baco sobre la garantía en las herramientas. Así que nada, los invito a más tarde darse una vuelta por el canal, seguramente ya va a estar el contenido. Así que vamos a seguir con las tareas de la tarde. Una excelente unidad, otra excelente unidad y una muy buena unidad. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.